Perfecto. Vamos a compartir entonces lo que tengo para ustedes. Saque su bosquejo y nos vamos a acompañar aquí como hacemos, porque hoy quiero hablar de un tema que está muy cerca de mi corazón y cómo vivir en libertad. Hay un verso en la palabra que dice que a libertad nos llamó Cristo. O sea, Él quiere que aprendamos a vivir, a entender qué es vivir en Él, qué es vivir en libertad. Dice el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 7, 6, dice, y de esto es que nos tenemos que cuidar, dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, no son más que reglas humanas. Así que lo que vamos a ver aquí que libertad y reglas se contradicen. El enemigo, apunte ahí, el enemigo de ser libre es el legalismo, la parte legal, tratando de agradar a Dios por reglas que vamos siguiendo. Eso es todo lo contrario a vivir libre. Cuando usted nace en un hogar y en un hogar sano, usted se siente amado, usted se siente bien, no porque usted está siguiendo unas reglas específicas, sino porque usted es amado, porque usted ama y es amado. Igual cuando llegamos a la familia de Dios, tenemos que aprender a qué significa ser parte de esa familia y cómo vivir en libertad, porque eso es lo que Dios desea, que nosotros aprendamos a vivir en libertad en su familia. Entonces, como lo contrario a la libertad es el legalismo, yo me voy a tomar tiempo hoy tratando de definir un poco de qué trata esto, el legalismo. Porque el Antiguo Testamento se trató de todo esto. Lo que Dios quiso demostrar es que nosotros somos incapaces de agradar a Dios siguiendo reglas. No importa, usted trata, pero las reglas nadie las puede cumplir totalmente. Entonces tenemos que abandonarnos a aprender la libertad a la que Dios nos ha regalado por su gracia, no por algo que usted haya hecho. Y eso vamos a aprenderlo hoy. Porque legalismo, apunte ahí, legalismo es nuestro intento de demostrar nuestra espiritualidad mediante una lista de conductas externas. Esto es religión. Esto es cuando tratamos de mostrar a otros, y muchas veces a Dios y otras veces aún a nosotros mismos, que nosotros estamos en el camino correcto, en la comunión con Dios, por cosas externas que se ven, lo que no hacemos, donde no vamos, lo que no decimos, entendiendo que eso es lo que agrada a Dios. Pero aquí lo dice la palabra. Tus labios pueden decir las cosas correctas, tu conducta puede parecer, pero lo que Dios está interesado es en tu corazón. Y de eso se trata. Vamos a llegar ahí, vamos a ir llegando ahí. Dios está interesado más que todo en tu corazón. Más que todo en tu corazón. Dice el Señor, Deuteronomio 13:3, dice, el Señor te estará probando para ver si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. En otras palabras, escuche, si Dios está llevando una lista sobre cada uno de nosotros, no es falló, no lo hizo, no es eso. Él está tratando de discernir la motivación de nuestro corazón. Si le amamos, eso es lo que Él está tratando de discernir en tu vida y en mi vida, que Él está mayormente interesado en nuestro corazón, porque Él sabe que de un corazón correcto salen los frutos correctos. O sea, él solamente si tú estás interesado, yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser útil, yo quiero ser una bendición para muchos, yo quiero ser un vaso en las manos de Dios. Si tú tienes esa actitud, si tú andas buscando eso, va a fluir de ti las cosas, ¿verdad? Que se van a ver fruto de ese corazón, pero no es al revés. No tratamos de hacer cosas para pretender, sino que Dios trabaja en nuestro corazón y de nuestro corazón entonces se muestra todo lo externo. El legalismo es al revés. El legalismo es, bueno, yo no sé mi corazón, pero yo voy a tratar de hacer las cosas que parezcan que estoy correcto dentro. Y ahí sí se complica la cosa, porque hay gente que se ve muy bien, se ven limpiecita. De hecho, en los tiempos de Jesús, ¿sabe cómo le dijo Él? A muchos de ellos que parecían que estaban, wow, ese tipo se la está comiendo, está cerca de Dios. ¿Sabe cómo lo llamó? Sepulcros blanqueados.
En Israel, al día de hoy, los sepulcros son blancos. De hecho, es un blanco porque hay una piedra que hasta molesta un poco del brillo a la vista. Y se ve, pero cuando usted lo ve, realmente son preciosos porque son uniformes, lo ponen todo blanco, muy ordenados. Los judíos al día de hoy son muy cuidadosos cómo entierran a sus muertos. Por eso lo que se llevaron jamás se llevó. Ellos cambian 750 presos por un cuerpo muerto solamente para poderle dar sepultura, porque para ellos es importante ese momento, ese espacio donde se le pone y se cierra con una piedra blanca y se ve, y usted lo ve, y son parques, de hecho los hay afuera de Jerusalén, y hay unas piedras en un valle así. Usted dice, wow, qué lindo ese lugar. Pero ¿qué hay por dentro? Dígame. Huesos, podredumbre ya podrida. Eso es lo que sucede con nosotros. Así que señalar 10 cosas que nos van a ir retratando, porque generalmente quizás hablamos el tema y legalismo, pero lo vamos a definir o a tratar de definir un poco mejor. Ok, 10 pensamientos sobre el legalismo. Generalmente cuando pensamos en que alguien es legalista o hay personas legalistas, pensamos que los otros lo son, nunca nosotros. Eso es muy común. Ese tema, cuando aparece en una conversación, en un grupo de creyentes, dice, ellos son legalistas o ellos son como más legalistas. Él es muy legalista. O sea, pocas veces usted tiene una conversación honesta donde dice, yo creo que yo soy. Yo creo que yo lo puedo tener. Entonces, esta examen que vamos a seguir tomando no es para que piense en otra iglesia, ni otro lugar, ni otra persona, ni un vecino, ni otro creyente, ni un tío, ni una prima, no. Es para que usted se examine usted mismo. ¿Qué nivel de legalismo puedo tener yo? Porque les cuento, cada uno de nosotros nos vamos a poder retratar en un nivel de legalismo, más que menos. Entonces, el tema suyo no es medirse conmigo ni con nadie más. Es usted medirse con usted mismo y decir, yo voy a aprender más la libertad de Dios en mi vida y a dejar de ser legalista. Mucho del legalismo no es culpa nuestra, es que el ambiente donde nacimos, el espacio, las iglesias donde nos llevaron, los hermanos como los conocimos, el evangelio como ellos lo entendieron, obviamente es el contexto que nosotros tenemos. Así que es importante que cada uno de nosotros, esto no es para el que no vino, esto es para el que está aquí, cada uno de nosotros nos pongamos frente a este espejo. No se pregunte, ¿quién puede haber sido legalista en su familia? ¿Quién puede haber sido legalista en otro lugar? No, que nos estemos preguntando, ¿qué tan legalista puedo estar yo? ¿Qué tanto estoy yo pretendiendo en mi exterior ser algo que quizás no es un reflejo de mi corazón? Veamos, seguimos. Un tema con el legalismo es que el legalismo es muy contagioso. Es muy contagioso. O sea, es como el COVID. ¿Se recuerdan? El COVID parece que hace mucho, pero el COVID, ¿qué nos hizo el COVID? No estar muy cerca. ¿Por qué? Porque se entendía, ¿verdad? Que a 6 pies, que a 7 pies, que un poco de la saliva. Entonces, ¿qué hizo? Nos separó, ¿cierto? Porque era muy contagioso. El legalismo es igual. Si no nos estamos autorrevisando, si no nos estamos autoexaminando todo el tiempo, la conducta que en un inicio puede ser legalista de nuestro alrededor, si nos descuidamos, empieza a ser nuestro también. Y usted viene a ser parte de ese sistema. Y es muy fácil verse envuelto, a menos que usted esté constantemente haciéndose estas preguntas. Número 3, el legalismo hace evaporar el entusiasmo. El legalismo le quita el aire, porque ya no es una emoción, ya no es un deseo de amar, sino es un deseo de cumplir ciertas reglas y de sentirse bien con uno mismo porque hice o no hice, y eso le quita toda pasión. Y por eso muchos hermanos, escuche bien, muchos hermanos, la experiencia de venir al Señor, ¿verdad? Es una experiencia, sobre todo si nunca habían tenido ese contacto
con la presencia de Dios, cuando vienen a Dios, es una experiencia espectacular. La palabra dice que es un nuevo nacimiento. Empezamos de nuevo y le damos con ganas y tenemos esos deseos. Pero con el tiempo, si te descuidas, se convierte en una rutina, que es lo mismo, en un legalismo, hacer las cosas de determinada forma, y se te va tu entusiasmo. Y es muy común. No debe de ser, pero lo es, porque permitimos que conductas legalistas entren dentro de nuestro corazón. Seguimos. Se pone peligroso. La número 4. El legalismo produce propia justicia, condenación y juicio. Una de las características del legalismo es que nos empezamos a medir. O sea, si yo estoy creciendo, si yo estoy haciendo las cosas correctas de Dios, empezamos a medirnos con el otro y decimos, bueno, yo como que estoy más alto que aquel, yo como que estoy más espiritual que el otro, como que yo tengo más de Dios que los demás. ¡Ay, qué bien me siento! ¡Qué justo me siento! ¡Qué bien me siento conmigo mismo! Y pensamos que esa es una forma espiritual de leernos a nosotros mismos. Y eso se llama propia justicia. Porque hay uno que es justo solamente. ¿Sabe quién es? Dios. Como propia justicia, te quieres justificar a ti mismo. Jesús nos dio en una parábola ese ejemplo. Dice que había un sacerdote que tenía todas las de la ley, conocía todo lo que era para agradar a Dios, y él se sentía tan orgulloso de esa relación con Dios que empezó a orar y miraba al cielo. Qué bueno que yo tengo a Dios y que yo lo he abrazado y que Él está en mi corazón. Había un publicano que era muy despreciado, que era de los que trabajaban con el gobierno, colectando los impuestos y cuantas cosas. Y él llegó, pero en ese momento se sentía tan poco delante de Dios. Y dice, no se atrevía ni a ponerse de pie ni a mirar al cielo, sino que dice que se agachaba y miraba al suelo y decía, ay Dios mío, yo no sé ni cómo yo puedo estar aquí delante de ti, de tu presencia. Y lloraba, dice, de sentir esa tristeza, de no sentirse útil en la presencia de Dios. Y entonces Jesús dice en esa historia, dice, ¿cuál de los dos usted cree que fue justificado delante de Dios? Para ellos lo normal era el que se sentía con gran justicia. Y Jesús le dijo, no, el publicano. Porque ese estaba más claro de lo que había dentro de su corazón. Y su deseo era más puro que tratar de colocarse. Propia justicia siempre implica comparación. Y nos da la libertad de acusar a los demás. Y entonces, escuche bien, ¿dónde se revela un legalista de una manera más clara? Y ahí usted lo va a ver revelado cuando se sienten con tanta libertad de criticar a otros cristianos. Cuando le es tan fácil, porque ellos sienten que ellos sí tienen un nivel y los otros no. Entonces, si es así, entonces yo tengo la autoridad y yo puedo señalarlos. Y entonces ahí empieza ese ciclo donde nos es fácil condenar y nos es fácil, oiga bien, justificar esa condenación. Justificar esa condenación. Y ahí encontramos los versos precisos, ¿verdad? Los versos exactos que nos justifican a nosotros nuestra conducta y que podemos señalar a los demás. Se nos olvida la parte donde dice que no juzguemos, que no es nuestro trabajo juzgarnos, nuestro trabajo es medirnos con nuestro propio crecimiento. Así que cada vez que producimos condenación, cada vez que señalamos a los demás, eso nos está señalando más a nosotros mismos como personas llenas de legalismo. Pero a la larga es un boomerang, eso vuelve a nosotros. Empezamos a señalar a los otros, pero de eso vuelve a nosotros. Entonces nosotros eventualmente nos sentimos culpables también. Porque como nos estamos midiendo contra un estándar imposible prácticamente, eventualmente, y como esa es la forma en que tú te justificas, entonces tú mismo empiezas a sentirte culpable. Número 6. Empiezas a insistir que todos lo vean como yo y se ajusten a tu lista.
Aquí salen los hermanos, las denominaciones, los grupos. Nada, escuche. Nada malo con las diferentes denominaciones, porque yo creo que Dios ha permitido diferentes tipos de iglesias para diferentes tipos de personas. Tan bueno es Dios que Él permite diferentes expresiones. Ahora, asegúrate de tú estar en el lugar donde Dios te ha llamado y donde Él te ha hecho para estar en ese espacio, pero no para juzgar a los demás. Porque entonces empezamos a vernos con esa lupa de que yo sí y tú no. Y hay, por ejemplo, hermanos que predican y en su iglesia hay tanta doctrina. Entonces ellos dicen, wow, nosotros sí tenemos la sana doctrina. Pero en el momento en que tú consideras que tú sí la tienes, ¿qué está diciendo? ¿Que los demás qué? ¿No la tienen? Ya inmediatamente estás juzgando y en ese momento te conviertes en una persona legalista. Yo sé que una de las preguntas más comunes que seguramente ustedes reciben y nosotros recibimos, porque la gente quiere encasillarnos a todos en un espacio y decir, este sí, este no, este bautista, este pentecostal. ¿Y qué son ustedes? Esa pregunta, ¿y qué son ustedes? Yo desde un inicio hemos resistido esa definición porque queremos aprender a seguir a Jesús. ¿Lo hemos hecho correctamente siempre todo el tiempo? No. Nos falta mucho nos falta. Pero queremos mantener esa vista y aprender, escuche bien, aprender que a cada grupo Dios le entrega una gracia especial. No es para medirnos, sino para aprender de los demás. En esta semana el mundo perdió a una persona muy prominente, al Papa Francisco. Y aunque hay cosas que posiblemente no vamos a estar completamente de acuerdo con algunas cosas que él enseñó, pero wow, qué persona que nos dio ejemplo en tantas otras. Una persona compasiva, una persona que se sacrificó por los pobres, que vivió para ellos. Oiga bien, que determinó, teniendo todo el poder de esa gran institución, dijo, yo no lo voy a usar. ¿Cuántos? Me voy a parar ahí nada más. ¿Cuántos de nosotros, teniendo la oportunidad de usar el poder, lo pudiésemos rechazar? Es duro. Y él, pudiendo vivir en el palacio del Vaticano, dijo, no, yo voy a vivir en este apartamento. Pudiendo moverse en una limusina espectacular, dijo, yo me voy a mover en este Fiat, que yo nunca supe cómo él se metía, porque era medio gordito, pero se metía ahí en ese carrito y nada, y él y no era, hay personas que yo conozco que lo conocieron, yo nunca lo conocí, pero que era genuino su amor por los pobres. Dice que personas con lo que menos estaban en la mente de los demás era lo que él iba y abrazaba y estaba con él. Entonces disfrutemos que podemos ver eso en él, ¿cierto? Y podemos decir, Dios, dame de eso. Así es. Sí, porque generalmente esa conducta de personas que actúan así es porque quizá disfrutaron una vez el poder y dijeron no me atrae. Pero lo que vienen de abajo, esa angurria de ver todo lo que pudo haber hecho y coger y determinar y no haberlo hecho, tiene tanto crédito. Entonces, yo sé que ¿cómo lo digo? Yo sé que no todo el mundo va a poder ver esa visión que yo les estoy diciendo, pero estoy tratando de darle una guía de cómo podemos caminar en el camino de la fe y observar a otros y tomar de otros lo bueno que nos pueden enseñar. ¿Se entiende eso? Porque generalmente lo natural es ver cuál es la diferencia para decir él es menos, o él no tiene, o él no conoce, o él no entiende. No. ¿Qué hay en cada uno de ellos que nosotros podemos abrazar? Y entonces somos nosotros los que somos bendecidos, porque nuestra relación con Dios se define no por un título, no por una religión, no por una denominación, sino por el nivel de
¿Cómo tú amas a Dios de todo corazón o no lo amas? Número 7, sustituye la motivación correcta por cosas incorrectas. Sustituye la motivación correcta. O sea, quiere decir que hacer las cosas correctas se convierte en el gol, como en el objetivo, pero no ese es el objetivo. El objetivo es hacerlo por la motivación correcta, que nazca del corazón correcto, ¿verdad? Número 8, protege su imagen. Protege su imagen. La persona legalista que tiene esta semilla protege su imagen y busca la aprobación de otros. Protege su imagen y busca la aprobación de otros. Número 9, inicia chismes. Ya lo dije, o sea, la misma tendencia a juzgar, a comparar. Y número 10, ya como lo mostré anteriormente en el caso de este religioso y este publicano, aparentan ser súper espirituales. Aquí por este último es que hay mucha gente que se confunde con el tema del legalismo, porque estos grandes legalistas aparentan ser súper espirituales. Se conocen, muchas veces se conocen las escrituras, se conocen las cosas, y usted dice, wow, pero ese tipo se la sabe toda. Eso no es un medidor de la verdadera espiritualidad. De hecho, ¿qué dice la palabra? Lea conmigo, Mateo 6, lea conmigo en voz alta. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas. Eso aplica para cada conducta. Si cada conducta sabemos que Dios es que nos ve, no es para lo que los demás puedan decir de nosotros o puedan observar de nosotros. En ese momento vamos en el camino de vivir una vida de libertad, una vida libre de legalismo. Número 1, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Tienes que aprender a aceptar que solo la gracia de Dios me acerca a Él. Solo la gracia de Dios. O sea, hay un momento donde por más que tratas, no vas a poder. No vas a poder. Solo la gracia de Dios te agarra de Él. Dice Pablo, Romanos 3:24, dice, pero por su gracia son justificados, ¿qué? Gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea, abandonarnos a esa realidad, que solo Dios, por su gracia, nos acerca al Padre. Número 2, la única forma de agradar a Dios es amándolo. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Número 3, recuerda que Dios sabe por qué hace lo que haces. O sea, los demás pueden ver lo que hace, pero Dios sí sabe por qué haces lo que haces. Entonces, ocúpate de eso. Porque cuántas veces podemos hacer las cosas correctas por las motivaciones incorrectas, para que me vean, para que crean, para ganarme a la gente, para que sepan. No, hay uno que nos ve y sabe por qué estamos haciendo las cosas. Dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Esto es importante que ustedes entiendan que este tema del legalismo, de lo que se hace, de lo que no se debe hacer, ha existido toda la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia. O sea, en este tiempo, en un inicio fue terrible porque los judíos eran súper legalistas. ¿A quién le dio Dios los 10 mandamientos? A ellos. Esos eran los más legalistas, de los más legalistas, de los más legalistas. Entonces, cuando la iglesia empieza con ellos, a través de ellos, pues ellos tenían esa semilla y ellos tuvieron que trabajar eso de que era por gracia, que no era por lo que hacían o lo que dejaban de hacer. Y por eso Pablo está hablando aquí cosas que muy bien pudieran aplicar a nosotros en este día. Dice, así que nadie los juzga a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Quiere decir, hay algo muy superior a esas reglas, a esas leyes. Dice, no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan, oiga bien, que se ufanan en fingir humildad
y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto. De nuevo, vamos a los que parecen ser, pero no son. Y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a principios tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos, basados en reglas de nuevo y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Ok, significa, escuche, que toda regla, ¿verdad?, tiene un contexto. Les cuento, en Corintio, en una ciudad, había mucho libertinaje en esa ciudad. En esa ciudad había una corrupción tremenda. Entonces, las mujeres que querían tener una vida de libertinaje andaban en la calle, en cualquier sitio, vestidas provocativamente y entonces pues eso mandaba esa señal. Entonces, en ese contexto, Pablo, cuando le escribe a esa iglesia, le dice: las mujeres, cuando estén reunidas ustedes, tápense, pónganse un velo, no enseñen tanto, pónganse un velo, pero es por el contexto. Era un contexto en ese momento, ¿verdad?, donde esa era la forma más fácil de distinguirse y decir: no, yo estoy viviendo una vida cercana a Dios, yo quiero acercarme a Dios, yo me pongo mi velo. Pero tenía un contexto. Entonces, en ese momento, en ese lugar, eso hizo sentido, ¿verdad? Porque era una forma clara de distinguir. Pero observen lo que sucede cuando una regla, ¿verdad?, algo que parece legal, no vemos lo que hay detrás, no vemos cuál es el principio. Entonces lo mantenemos. Entonces ya ese contexto de que si tienes un velo o no velo en nuestra sociedad no hace sentido. O sea, que tengas un velo o no velo no dice nada. Pero hay personas que tomaron eso y todavía lo siguen practicando. No es una crítica, estoy simplemente mostrando que muchas veces la ley tiene que tener un espíritu detrás, y es el espíritu de la ley lo que es importante. El espíritu de esa en particular era que las mujeres claramente se separaran del comportamiento normal de ese tiempo. Hoy eso no es necesario. Entonces, eso parece parece como un caso extremo, pero hay otras conductas que nosotros mantenemos por su apariencia exterior y no entendemos que lo que vale es realmente lo de adentro, el espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Que querramos agradar a Dios, que querramos amar a Dios, que querramos obedecerlo. Lo dice aquí: desaparecen con el uso, quiere decir con el tiempo, con el cambio de las culturas. Dice: tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Significa que cuando pierde sentido el espíritu detrás de estas leyes, no sirven para más nada. Sirven para matar la carne, para severo trato del cuerpo, dice, pero no sirve para los verdaderos apetitos, ¿verdad? La inclinación que nosotros tenemos de hacer el mal. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Es difícil mantenerse libre de legalismo. Yo pienso que cada uno de nosotros tiene de 0 a 100 un número más o menos. Todos tenemos un número ahí. Entonces, midámonos cada cual. No nos midamos con más nadie. Dice: sea responsable solo de su caminar con Dios. Usted es responsable del caminar con Dios. Y lo último es: usted no es policía espiritual.
Porque una de las mayores consecuencias del legalismo es que el que es legal y se siente legal y se siente en su derecho, le es fácil señalar a que no está dentro de él, de su paquete, de cómo lo ve, de cómo él, de cómo él está llevando su vida cristiana. Ocupémonos de nuestro interior y midámonos hoy con qué tan cerca o más cerca quiero estar de Dios yo mañana que el que soy hoy. Y usted tiene ya oiga, cuando usted aprenda la disciplina de mirar hacia adentro, de mirarse a usted va a tener tanto trabajo que hacer que no le va a dar tiempo de mirar a más nadie. Es como cuando usted está en su cuarto y su cuarto está súper desordenado y usted quiere que el de al lado lo arregle. No, empiece a arreglar su cuarto, empiece a arreglar su habitación, empiece a arreglar su espacio. Suficiente tiempo va a necesitar usted para arreglar su vida. Ponga su energía, ponga su tiempo en acercar su vida a Dios, en amarlo a Él. ¿Y qué yo voy a hacer, pastor, con los demás que yo lo estoy viendo? Digo, ore por ellos. Eso es lo que dice la palabra. No nos llama a juzgar. No nos llama a juzgar. Nos llama a hacer luz. Lean la palabra, nos llama a hacer luz, nos llama a hacer sal, nos llama a hacer ejemplo a los demás. Brilla tú y permite que ese brillo afecte a todos los demás. Y cuando vives así, aprendemos a vivir en verdadera libertad. La verdadera libertad, porque la libertad es que mi corazón esté alineado con el corazón de Dios, que yo le esté amando y quiera amarle cada día más, y yo sea honesto con Él y yo hable con Él. Dios, ayúdame. Como decía el publicano, cuando el publicano dice esa oración, Jesús le dijo, ese se va a ir justificado a su casa, ese, porque él reconoció su verdadera condición.